El artículo 75 nos habla sobre los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada a la vía pública. Los elementos situados a una altura menor de 2.50 metros sobre el nivel de banqueta podrán sobresalir del alineamiento hasta 10 centímetros. Los elementos situados a una altura mayor podrán sobresalir hasta 20 centímetros. Los balcones o volúmenes situados a una altura mayor a 2.50 metros podrán sobresalir del alineamiento hasta 1 metro. Cuando la banqueta tenga una anchura menor de 1.50 metros, estos podrán sobresalir hasta un máximo de 0.60 centímetros. Las marquesinas podrán sobresalir del alineamiento, el ancho de la banqueta disminuido en 1 metro, pero sin exceder los 1.50 metros. Y estas deben estar situadas a una altura mayor de 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta. En el artículo 76 del reglamento especifica que las alturas de las edificaciones o superficies construidas máximas en los predios, así como las áreas libres mínimas, deben estar entre los parámetros señalados en los programas señalados en la ley, entre los cuales se encuentran desde los 3 metros hasta los 25 metros. Dependiendo del tipo de construcción en cuanto a área libre, y en altura mínima va desde los 2.10 hasta los 2.30 metros. El artículo 79 nos hace mención al número mínimo de cajones de estacionamiento dependiendo el área de nuestro predio. Las medidas de cajones de estacionamiento para vehículos serán de 5 metros por 2.4 metros. No se permiten cajones de estacionamiento en rampas con pendiente mayor al 8%. Las rampas para los vehículos tendrán una pendiente máxima del 15%. Y estos no deben de sobresalir del alineamiento. Los predios que se ubiquen en esquina deben tener la entrada y salida para vehículos sobre la calle de menor flujo vehicular. En el artículo 82 se menciona que las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios en función de los metros cuadrados que contenga dicha vivienda. En el caso de que ésta tenga menos de 45 metros cuadrados, debe contar con al menos un excusado y una regadera y alguno de los siguientes 3 muebles, ya sea lavabo, fregadero o lavadero. Y en el caso de las viviendas con mayor o igual a 45 metros cuadrados, deben contar cuando menos con un baño y un excusado, una regadera y un lavabo, así como también un lavadero y un fregadero. El artículo 87 y 88 hace referencia a la iluminación y ventilación natural y artificial de los locales habitables y complementarios. La iluminación y la ventilación de los locales será por medio de ventanas. El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del local en todas las edificaciones, a excepción de los locales complementarios, donde ese porcentaje no será inferior al 15%. El porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área del local. Se permite la iluminación por medio de domos o tragaluces en baños. No se permite la iluminación y ventilación a través de fachadas de colindancia. El uso de bloques prismáticos no se considera para efectos de iluminación natural. Los patios de iluminación y ventilación natural tendrán como dimensión mínima 2.50 metros, medida perpendicularmente al plano de la ventana. Para determinar las dimensiones mínimas de los patios se tomará como cuota de inicio 0.90 metros de altura sobre el piso terminado del nivel más bajo que tenga locales habitables o complementarios. La proporción mínima del patio de iluminación y ventilación con relación a la altura de los parámetros del patio será de 1/3. Los patios podrán estar techados por domos o cubiertas transparentes o translúcidos, siempre y cuando tengan una transmisibilidad mínima del 85% del espectro solar y un área de ventilación en la cubierta no menor al 10% del área del piso del patio. Los niveles mínimos de iluminación artificial que deben emplearse en la vivienda unifamiliar en las circulaciones horizontales y verticales son 50 luxes. En el artículo 95 se mencionan las dimensiones y características las cuales deben cumplir las entradas y salidas de las edificaciones, las cuales son las puertas, el cual debe cumplir con un mínimo de altura de 2.10 metros y una anchura de 60 centímetros. Y esto también puede variar desde un ancho mínimo desde los 80 centímetros a los 90 centímetros, normalmente son los más usados. El artículo 96 nos habla sobre las dimensiones de los pasillos que debe cumplir una vivienda. La altura libre en pasillos deberá tener un mínimo de 2.30 metros y se permiten elementos desde el techo no inferiores a 2.03 metros de altura con respecto al piso terminado.
En el artículo 97 se menciona que toda edificación debe tener escaleras y rampas peatoneras, las cuales las escaleras deben cumplir con las siguientes características. Como se muestra en la tabla, debe cumplir con un mínimo desde los 75 centímetros hasta los 90 centímetros, dependiendo en qué tipo de unidad se use. Así como también se puede observar que el peralte mínimo que tiene es de 10 centímetros, que puede ir hasta los 18, en algunos casos puede ser hasta los 20 centímetros, y la profundidad mínima de la huella es de 25 centímetros, y en el caso de que un peralte se encuentre adyacente a un descanso, este puede tener una variación máxima de 2.5 centímetros por cada 3 metros de ancho de escalera. Así como menciona que en cada tramo de la escalera no debe existir una variación mayor a 5 milímetros en las huellas de los escalones adyacentes o en los peraltes de los escalones adyacentes, así como que en ningún tramo de la escalera debe existir una diferencia mayor a 1 centímetro entre la altura del peralte más alto y el más bajo. Así que también menciona que la escalera de caracol debe contar con un ancho libre mínimo, el cual debe medirse a partir de donde la profundidad de la huella es de 25 centímetros hasta el pasamanos externo. Este debe contar con pasamanos a ambos lados de la escalera, y el giro de la escalera deberá ser tal que los usuarios, al descender de esta, tengan el pasamanos externo al lado derecho. El artículo 108 nos menciona que todas las edificaciones deben contar con un buzón para recibir comunicación por correo, accesibles desde el exterior de la vivienda. En el artículo 124 se menciona que todo conjunto habitacional y edificación de 5 niveles o más deben contar con cisternas de materiales herméticos e impermeables con capacidad para satisfacer 2 veces la demanda diaria de agua potable de la edificación, y esta debe estar equipada con sistema de bombeo. El artículo 125 nos habla sobre las instalaciones hidráulicas y sanitarias, la altura del tinaco, las características de las cisternas y del tinaco. Nos habla de los gastos superiores que debe tener cada mueble en la instalación. Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable deben ser de cobre rígido, cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que cumplen con las normas mexicanas correspondientes. Las tuberías, conexiones y accesorios que se utilicen en los desagües e instalaciones de los muebles sanitarios deben de ser de fierro fundido, fierro galvanizado, cobre, cloruro de polivinilo o de otros materiales que cumplen con las normas mexicanas aplicables. Dentro de las instalaciones de drenaje tenemos que cada edificación debe contar con instalaciones independientes para las aguas pluviales y las residuales. Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales deben ser de 15 centímetros de diámetro como mínimo, contar con una pendiente mínima de 2% en el sentido del flujo. Las bajadas pluviales deben tener un diámetro mínimo de 10 centímetros por cada 100 metros cuadrados o fracción de superficie de cubierta, techumbre o azotea. Los albañales deben estar provistos por un tubo ventilador de 5 centímetros de diámetro que se prolonga cuando menos 1.50 metros arriba del nivel de azotea. La conexión de tuberías de muebles sanitarios y coladeras a la instalación sanitaria debe prever obturadores hidráulicos. Los albañales deben tener registros colocados a distancia no mayores de 10 metros entre cada uno y en cada cambio de dirección al albañal. En las zonas donde no existe red de alcantarillado público, la administración va a permitir el uso de fosas sépticas siempre y cuando se demuestre la absorción del terreno. La descarga de aguas de fregaderos que conduzcan a pozos de absorción o terrenos de oxidación deben contar con trampas de grasa registrables. Artículo 126. Queda prohibido el uso de gárgolas o canales que descarguen agua a chorro fuera de los límites propios del predio. El artículo 129 nos dice que los proyectos deben contener como mínimo en su parte de instalaciones eléctricas lo siguiente: planos de planta y elevación, diagrama unifamiliar, cuadro de distribución de cargas por circuito, croquis de localización del predio, especificación de materiales y equipo a utilizar, memoria técnica descriptiva y de cálculo. En el artículo 131 hace referencia a que todo local habitable, cocina y baño doméstico debe contar por lo menos con un contacto y una salida para iluminación con capacidad nominal que se establezca en la norma oficial mexicana. El artículo 132 nos dice que el sistema de iluminación eléctrica de las edificaciones de vivienda debe tener al menos un apagador para cada local.
En el artículo 134 menciona que las edificaciones que requieran instalaciones de combustible deben ajustarse con las disposiciones establecidas en las normas, así como en las normas oficiales mexicanas, las cuales son las siguientes, en las que se menciona que los recipientes de gas deben colocarse en la intemperie, como azoteas, patios y jardines, y protegidos de cualquier acceso, ya sea vehicular o de personas. Así como que las tuberías tanto para gas natural y gas licuado deben ser de cobre tipo L o de fierro galvanizado C40. Colocados adosados al muro a una altura mínima de 1,80 m, siendo las de gas natural pudiendo ser ocultas en el subsuelo a una profundidad de 60 centímetros. Estas deben estar pintadas con esmalte color amarillo o indicadas con esmalte color amarillo a cada 3 metros. A fin de atravesar un muro con la tubería, esta debe cubrirse con un diámetro mayor o el doble del diámetro utilizado para que éste se encuentre protegido y se circule el aire a través de este. Que los calentadores de agua deben colocarse en patios, azoteas o en locales con ventilación mínima de 25 cambios. Que los medidores de gas en edificaciones de habitación se lo colocan en lugares secos, iluminados y protegidos del deterioro, choques y altas temperaturas, nunca colocados en el suelo, y aquellos de alto consumo deben apoyarse sobre algún asiento especial. Todas estas instalaciones, recipientes, calentadores para agua, tuberías, accesorios y conexiones deben cumplir con las normas oficiales mexicanas. El artículo 140 nos habla de las condiciones de estructura eficiente de las edificaciones para resistir las acciones que puedan afectar a la estructura. Empezamos con que su planta sea simétrica. La relación de su altura con la dimensión menor de la base no pase de 2.5. La relación de largo y ancho de la base no excede de 2.5. En planta no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión en la planta mediada paralelamente a la dirección que se considere de la entrante o saliente. En cada nivel tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente. No tiene un sistema de techos o pisos cuya dimensión exceda el 20% de la dimensión en planta. El peso de cada nivel utilizando la carga viva no será mayor que la del piso inmediato inferior ni menor que 70% de dicho peso. Ningún piso tendrá un área mayor que la del piso inmediato inferior ni menor de 70% de este. En el artículo 141 menciona que toda edificación debe encontrarse separada de sus linderos con predios vecinos, la distancia que señala la norma correspondiente. Esto se rige también en las separaciones que deben dejarse entre juntas de construcción, entre cuerpos distintos de una misma edificación. Estos espacios y las juntas de construcción deben quedar libres de toda obstrucción. Las separaciones que deben dejarse en colindancia y juntas de construcción se indican claramente en los planos arquitectónicos y estructurales. El Sistema de Información Geográfica es una herramienta de consulta en línea del uso del suelo del territorio de la Ciudad de México, aprobada a través de los programas parciales del desarrollo urbano, en donde estos instrumentos consideran los lineamientos de normatividad del Programa General del Desarrollo Urbano y nos ayudarán a saber algunas normas sobre la casa-habitación en la Ciudad de México. Como norma general número 1 tenemos el coeficiente de ocupación de suelo y coeficiente de utilización de suelo. Se determina el número de niveles permitidos y el porcentaje del área libre en la relación con la superficie del terreno. El coeficiente de ocupación de suelo se establece para obtener la superficie de desplante en planta baja, restando el total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que se establece en la zonificación. Y el coeficiente de utilización de suelo es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno. La norma número 4 nos dice que el área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación podrá pavimentarse en un 30% con materiales permeables cuando estas áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito o estacionamiento de vehículos. El resto se deberá utilizar como área jardinada. Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio se dificulte la infiltración del agua o cuando por razones de procedimiento constructivo no sea factible proporcionar el área jardinada que establece la zonificación, se podrá utilizar hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, considerando lo siguiente.
El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja en todo tipo de terreno. Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, tanto de la superficie construida como del área libre requerida por la zonificación. Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de instalaciones hidrosanitarias o instalaciones especiales y formarán parte del proyecto arquitectónico. En la norma general número 7, alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio, la altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, siendo que ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que 2 veces su distancia mínima en un plano vertical localizado sobre el alineamiento opuesto de la calle. En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación sea mayor a esta cantidad, la edificación deberá remeterse a la distancia necesaria para que la altura cumpla con las relaciones anteriormente dichas, y la altura máxima de entrepiso para el uso habitacional es de 3.60 metros, y de piso terminado a piso terminado, y hasta 4.5 para otros usos. La norma número 9 nos dice que para subdividir un predio en una superficie menor a 750 metros cuadrados deberá contar con un frente a la vía pública de 7 metros como mínimo, y en caso de ser mayor a 750 metros cuadrados deberá tener un frente mínimo de 15 metros.